Benito Pérez Galdós fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español. Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Se le considera representante de la novela realista española del siglo XIX, académico de la Real Academia desde 1897 y nominado al Premio Nobel en 1912. Además de ser propuesto por varios especialistas y estudiosos de su obra como el mayor novelista español después de Cervantes. Galdós fue bautizado como Benito María de los Dolores. Fue el 10º hijo de un coronel del ejército, Sebastián Pérez, y de Dolores Galdós, una dama de origen guipuzcoano, de fuerte carácter e hija de un antiguo secretario de la Inquisición. Siendo aún niño, su padre le aficionó a los relatos históricos, contándole pasajes y anécdotas vividos en la Guerra de la Independencia en la que como militar había participado. Recibió además una educación rígida y religiosa que no le impidió entrar en contacto ya desde muy joven con el liberalismo, doctrina que dio los primeros pasos de su carrera política. Estudió en el Colegio de San Agustín de su ciudad y colabora en el periódico local El Omnibus. En 1862 se traslada a Tenerife, Madrid. Esto por la llegada de una prima suya, Sisita, al entorno familiar isleño. Trastornó emocionalmente al joven Galdós, circunstancia que se ha considerado posible origen de la decisión final de mamá Dolores de enviarle a Madrid a estudiar Derecho. Ahí acude a las tertulias del Ateneo y los cafés Fornos y Suizo, donde se encuentra a intelectuales y artistas de la época. Escribe en los diarios La Nación y El Debate. En la universidad conoció al fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, que le alentó a escribir y le hizo sentir curiosidad por el clausismo. En 1869 vivía en el barrio Salamanca, en la calle Serrano número 8, con su familia, y leía con pasión a Balzac, mientras formaba parte de la redacción de Las Cortes. Al año siguiente, en 1870, gracias a la ayuda económica de su cuñada, publicó su primera novela, La Fontana de Oro, escrita entre 1867 y 1868, y que aun con los defectos de toda obra primeriza, sirve de umbral al magno trabajo que como cronista de España desarrolló luego en los episodios nacionales. La Sombra, publicada en 1871, había aparecido por entregas a partir de noviembre de 1870 en la Revista de España, dirigida por José Luis Alvareda, y más tarde por el mismo Galdós entre febrero de 1872 y noviembre de 1873. En ese mismo año, también de la mano de Alvareda, entraría en la redacción del Debate, y durante su veraneo en Santander conoció al novelista José María de Pereda. En 1873 se alía con el ingeniero tirpereño Miguel Honorio de la Cámara y Cruz, propietario entonces de La Guirnalda, en la que colabora desde enero con una serie de biografías de damas célebres españolas, entre otros artículos. 2 años más tarde, poco después de la muerte de su padre, y mientras trabajaba como articulista para La Nación, Benito Pérez Galdós emprendió la redacción de los episodios nacionales, probablemente inspirado en los relatos de guerra de su progenitor, que había participado en la guerra contra Napoleón. El éxito inmediato de la primera serie, que se inicia con la batalla de Trafalgar, lo empujó a continuar con la segunda, que acabó en 1879 con un faccioso más y algunos frailes menos. En total, 20 novelas enlazadas por las aventuras folletinescas de su protagonista. Durante este periodo también escribió novelas como Doña Perfecta, La familia de León Roch, obra que cierra una etapa literaria señalada por el mismo autor, quien dividió su obra novelada
entre novelas del primer periodo y novelas contemporáneas. Este segundo grupo se inicia en 1881, con la publicación de La desheredada. Según confesión del propio escritor, con la lectura de La taberna de Zola, descubrió el naturalismo, lo cual cambió la manera de sus novelas, que incorporan a partir de entonces métodos propios del naturalismo, como la observación científica de la realidad a través, sobre todo, del análisis psicológico, aunque matizado siempre por el sentido del humor. Bajo esta nueva manía, escribió algunas de sus obras más importantes, como Fortunata y Jacinta, Miau y Tristana. Todas ellas forman un conjunto homogéneo en cuanto a su identidad de personajes y recreación de un determinado ambiente. El Madrid de Isabel II y la Restauración, en el que Galdós era una personalidad importante, respetado tanto literaria como políticamente. En 1886, a petición del presidente del Partido Liberal Sagasta, Benito Pérez Galdós fue nombrado diputado de Puerto Rico, cargo que desempeñó hasta 1890, con el fin de la legislatura liberal y al tiempo de su colaboración con el partido. También fue este el momento en que se rompió su relación secreta con Emilia Pardo Bazán e inició una vida común con una joven de condición modesta con la que tuvo una hija. Un año después, coincidiendo con la publicación de una de sus obras más aplaudidas por la crítica, Ángel Guerra, ingresó a la Real Academia Española. Durante este periodo, escribió algunas novelas más experimentales, en las que, en un intento extremo de realismo, utilizó íntegramente el diálogo. Como Realidad, en 1892, La loca de la casa y El abuelo, algunas de las cuales se adaptó también para la escena. El éxito teatral más importante, sin embargo, lo obtuvo con la representación de Electra en 1901, obra polémica que provocó numerosas manifestaciones y protestas por su contenido anticlerical. Durante los últimos años de su vida se dedicó a la política. En la convocatoria electoral de 1907 fue elegido por la coalición republicano-socialista, cargo que le impidió, debido a la fuerte oposición de los sectores conservadores, obtener el premio Nobel. Finalmente, el 4 de enero de 1920 falleció en Madrid, en su casa de Hilarión Eslava. Para finalizar, leeré un pequeño fragmento de una de sus obras más importantes, Doña Perfecta. Cuando el tren mixto descendente, número 65, se detuvo en la pequeña estación situada entre los kilómetros 171 y 172, casi todos los viajeros de segunda y tercera clase se quedaron durmiendo o bostezando dentro de los coches, porque el frío penetrante de la madrugada no convidaba a pasar por el desamparado andén. El único viajero de primera que en el tren venía abajo apresuradamente, y dirigiéndose a los empleados preguntóles si aquel era el aperadero de Villaurrenda. ¿En Villaurrenda estamos?, repuso el conductor, cuya voz se confundía con el cacarear de las gallinas en aquel momento. Eran subidas al furgón. Se me había olvidado llamarle usted, señor rey. Creo que ahí le esperan a usted con las caballerías. Pero hace aquí un frío de 3000 demonios, dijo el viajero envolviéndose en su manta. ¿No hay en el aperadero algún sitio donde descansar y reponerse de emprender un viaje a caballo por este país de hielo? No había concluido de hablar cuando el conductor, llamado por las apremiantes obligaciones de su oficio, marchóse, dejando a nuestro desconocido caballero con la palabra en la boca. Vio que se acercaba como empleado con un farol pendiente de la derecha mano, el cual movíase al compás de la marcha, proyectando en geométrica serie de ondulaciones luminosas. La luz caía sobre el piso del andén, formando un zigzag semejante al que describe la lluvia de una regadera. ¿Hay fondo dormitorio en la estación de Villaurrenda?, preguntó el viajero al del farol. Aquí no hay nada, respondió secamente, corriendo hacia los que cargaban y echándoles tal rociada de votos, juramentos, blasfemias y atroces invocaciones que hasta las gallinas, escandalizadas de tan grosera brutalidad, murmuraron dentro de sus cestas. Lo mejor será salir de aquí a toda prisa, dijo el caballero para su capote.
El conductor me anunció que ahí estaban las caballerías. Esto pensaba cuando sintió una sutil y respetuosa mano le tiraba suavemente del abrigo. Volvióse y vio una oscura masa de paño pardo sobre sí misma revuelta y por cuyo principal pliegue asomaba el avellanado rostro astuto del labriego castellano. Fijóse en la desgarbada estatura que recordaba el chopo entre los vegetales. Vio los sagaces ojos que bajo el ala de ancho sombrero de terciopelo viejo resplandecían. Vio la mano morena y acerada de que empuñaba una vara verde, y el ancho pie que al moverse hacía sonajear el hierro de la espuela. ¿Es usted el señor don José de Rey? Preguntó echando mano al sombrero. Sí. ¿Y usted? Repuso el caballero con alegría. Seré el criado de doña Perfecta, que viene a buscarme a este apeadero para conducirme a Orbajosa. El mismo, cuando usted guste marchar. La jaca corre como el viento. Me parece que el señor don José ha de ser buen jinete. Verdad es que a quien casta le viene. ¿Por dónde se sale? Dijo el viajero con impaciencia. Vamos, vámonos de aquí, señor. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Pedro Lucas, respondió del paño pardo, repitiendo la intención de quitarse el sombrero, pero me llaman el tío Licurgo. ¿En dónde está el equipaje del señorito? Allí bajo el reloj lo veo. Son 3 bultos, 2 maletas y un mundo de libros para el señor don Cayetano. Tome usted el talón. Un momento después, señor y escudero hallábanse a las espaldas de la barraca llamada estación, frente a un caminejo que partiendo de allí se perdía en las vecinas lomas desnudas, donde confusamente se distinguía el miserable caserío de Villaurrena.